A continuación, presentamos el segundo caso clínico del Centro Médico Militar, que va a estar a cargo del doctor Arturo Melgar Pliego, residente de tercer año. Sí, bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer para mí estar esta noche con ustedes. Y en esta ocasión les vamos a presentar un caso clínico muy interesante. Y vamos a iniciarlo. Es una paciente femenina de 71 años, casada, originaria y residente de la ciudad de Guatemala, con religión católica. Su motivo de consulta, perdón, es que está muy sensible. Sí. Su motivo de consulta es el 14 de marzo y esto es por movimientos involuntarios en miembro superior izquierdo de un mes de evolución. Pero ¿qué pasa en la historia de la enfermedad? Nos remonta al 20 de febrero, que tiene una caída de su propia altura, es evaluada por el servicio de emergencias, en donde le realizan estudios, descartan fracturas, fisuras e indican inflamatorios y se egresa. 18 días después, el 10 de marzo, inicia con movimientos involuntarios en miembro superior izquierdo, con un patrón irregular. ¿Y ahí? Ok. Con un patrón irregular, ¿verdad? Que era ocasional, que se acentuaban en frecuencia e intensidad, imposibilitando realizar sus tareas cotidianas. Es por ello que 4 días después decide consultar al servicio de emergencia. Por revisión por aparatos y sistemas, vemos que la paciente tenía una cefalea temporo-occipital izquierdo, que era inicio súbito, pulsátil, intensidad 9 de 10, que estaba asociada a visión borrosa, náuseas, que eran predominio matutino sin llegar al vómito. Antecedentes médicos: diabética, 15 años de evolución, tratada con insulina Lantus, metformina, hipertensa, tratada con enalapril. Antecedentes quirúrgicos: una amigdectomía, apendicectomía, antecedentes traumáticos, preguntados y negados, y antecedentes alérgicos: refería ser alérgica al yodo, penicilina y sulfas. Signos vitales: nos llamaba la atención la PA, 220/100. Resto normal, y como era diabética le realizamos el glucómetro, el cual arrojaba 450 miligramos por decilitro. El examen físico era normal, fuerza muscular normal, reflejos de estiramiento muscular normal, cerebelo tenía disinergia izquierda, que esto nos orientaba a algún padecimiento cerebeloso. La marcha era de base normal, era inestable, con presencia de estos movimientos previamente ya comentados, con dificultad para el inicio de la misma y dificultad para el giro, meningismo negativo, sensibilidad normal, nervios craneales normales. ¿Y cuáles eran estos movimientos anormales? Vamos a presentar este video y antes de presentarlos quiero aclarar que tenemos el consentimiento informado de la paciente para presentar y producir y reproducir, ¿verdad?, estos videos. No sé si le podemos dar play ahí. Quiero que pongan mucha atención a estos movimientos involuntarios. Vemos en esa dificultad para la marcha, dificultad para el giro, ese balanceo de la extremidad superior izquierda y esa extensión y rotación posterior al tronco que tenía esa tendencia, con esa apertura de los dedos. Vamos a ver cómo tiene esa dificultad para el giro que les comentaba. Y acá le solicitamos que golpee el pie, ¿verdad?, el piso con el pie, y vemos que aumenta en frecuencia e intensidad este movimiento del lado izquierdo.
y le solicitamos que lo realice del otro lado y véase también que también aumenta en frecuencia e intensidad estos movimientos. Acá le solicitamos también a la paciente que eleve las manos, que las abra y las cierre y veamos cómo realiza esta actividad del lado derecho. Sin embargo, aumentan en frecuencia e intensidad los movimientos del lado izquierdo. Nótese también la afección facial del lado izquierdo, ¿verdad? Yo pensaba que me estaba haciendo ojitos, pero realmente tenía también afección del lado izquierdo. Y otra vez, si nos pueden apoyar. Disculpen, son 3 videos y acá vamos a ver la disinergia, ¿verdad? Del movimiento derecho, véanse, tienen el mismo tono, la fuerza, y acá vemos esa disinergia que realiza, ¿verdad? Con una diferencia de la amplitud del tono o de la fuerza en cada movimiento que realiza de la extremidad del lado izquierdo. Y vea también la afección del lado izquierdo. Aquí solicitamos que afronte el pulgar con el índice y veamos estos movimientos que empeoran al realizar este tipo de movimientos. Bueno, esto ya es en la emergencia. Este paciente se ingresó, ya está aquí en la emergencia. Sí, por favor. Aquí vemos igual ese movimiento con esa rotación, ¿verdad? Rotación externa, estas aperturas que más adelante vamos a ver, esa apertura de los dedos, y también nótese la afección facial del lado izquierdo. Y acá vemos esta ligera, ¿verdad? Cuando estaba de pie era más frecuente cuando estaba sentado. Y el balanceo y la tendencia por la extensión y poner posterior al tronco, la extremidad. Aquí vemos, este video se observa mejor la afección a nivel facial izquierdo. Ok, le realizamos laboratorios, realmente hematología normal, la glucosa nos llama la atención 442, un magnesio en 1.55, le realizamos un EKG que estaba normal. Así también nos llama la atención una hemoglobina glicosilada de 14.8 que nos dice que es un paciente diabético mal controlado. ¿Cuáles son nuestras impresiones clínicas? Bueno, van a ser una emergencia hipertensiva, ¿verdad? Podemos ver que puede ser daño órgano blanco a nivel cerebral, una hemicorea que puede ser vascular, esta isquémica o hemorrágica, pero no podemos descartar también lo metabólico, ¿verdad? Porque tenía 442, una hemoglobina glucosilada de 14.8. Diabetes tipo 2 no controlada y un trastorno hidroelectrolítico de una hipomagnesemia leve. Le realizamos estudios de imagen, esta resonancia, en donde vemos en estas secuencias en T1 y T2 una hiperintensidad a nivel del cuerpo estriado y en T2 al mismo nivel. Con esto yo puedo descartar que es algo agudo porque estas secuelas en T1 hiperintenso y T2 hipointenso, podemos ver que la hemosiderina y la ferritina se desoxigenan y esto me puede dar de 1 a 2 semanas del evento. Perdón. Aquí podemos ver otras secuencias en FLAIR. Aquí ya podemos determinar, ¿verdad?, a nivel del caudado, núcleo lenticular, así como el eco gradiente, alguna lesión a nivel del hemisferio derecho, a nivel del caudado y el núcleo lenticular. Pero en la T1 con contraste se observa mejor estas lesiones en donde ya se puede delimitar la cabeza del caudado y el núcleo lenticular, ¿verdad? Esto es sugestivo de una hemorragia subaguda. Le realizamos esta resonancia, una reconstrucción, vemos el polígono de Gullis, ¿verdad? Ninguna variante, pero igual se delimita la cabeza del caudado y el núcleo lenticular. Ok, con eso concluimos, ¿verdad?, que es una hemicorea vascular de etiología hemorrágica con afección de la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular derecho.
El tratamiento se inició el 18 de marzo con risperidona, 1 miligramo BID, por 5 días y posteriormente se aumentó a 1.5. Observamos ligera mejoría, sin embargo persistían esos movimientos y agregamos el 23 de marzo amantadina 200 BID, con lo cual mejoró. Acá otra molestia, tengo otros videos. Juro ya no traer tantos videos. Acá ya vemos esta paciente ya instaurada el tratamiento y nótese ya la disminución de la intensidad de estos movimientos de la extremidad superior izquierda. Así también a nivel de la afección facial. Otro video también, por favor. Acá vemos este video a nivel de la extremidad inferior. Igual vemos una disminución franca de estos movimientos. Bueno, pero ¿qué es corea vascular? Bueno, corea proviene del latín corios, que significa danza. Es un trastorno hipercinético del movimiento, caracterizado por movimientos involuntarios de extremidades, tronco, cuello, cabeza, que rápidamente rotan de región en región con un patrón irregular, no estereotipado. Su prevalencia es baja, sumamente baja, menos del 1%. Etiología, la causa más frecuente de corea es Huntington, enfermedad hereditaria, y la causa más frecuente de corea adquirida es la inducida por levodopa. La causa más frecuente de corea en niños está relacionada con la fiebre reumática, la corea de Sydenham, entre otras. Edad media de aparición, 63 años. Factor de riesgo más importante es hipertensión arterial. ¿Verdad? Esto nos tiene mucha relevancia con la charla previa. Bueno, pero ¿qué pasa con los movimientos? Cuando nosotros planeamos un movimiento, realmente utilizamos la motora, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria, así como la somatosensitiva. Estos mandan impulsos excitatorios a nivel del putamen, esto a su vez a nivel del globo pálido interno, sustancia negra, y estos también excitan al tálamo. Esto ejerce una acción inhibitoria a nivel de la corteza y regresa la información. Pero ¿qué pasa cuando hay una afección? Bueno, perdón, acá hay un problemita. Ahí está. Bueno, cuando hay una afección, hay una inactivación de la función o lesión del núcleo caudado o del putamen. Esto va a disminuir la actividad del globo pálido interno o sustancia negra parreticulada, con lo que disminuye el efecto inhibitorio sobre el tálamo, con lo que aumentará la actividad tálamo-cortical. Con ello van a aparecer los movimientos involuntarios. Causas hereditarias realmente hay muchas. La causa más frecuente, y quiero hacer énfasis, es Huntington. Autoinmunes o inflamatorios, poliarteritis nodosa, enfermedades autosómicas recesivas como Wilson, las autosómicas dominantes como ya había mencionado, Huntington, y cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, ¿verdad? Adquiridas puede haber neoplasias con afección ganglios basales, metabólico como la hiperglicemia, tóxicos como intoxicación alcohólica o el talio, y infecciosas leucoencefalopatía progresiva multifocal. Es la palabra dominguera. Características clínicas se presentan típicamente hemicorea de instalación aguda contralateral de la lesión. La localización va a ser focal, contralateral, daño vascular y hemicorporal. Los movimientos pueden afectar la postura, la marcha, y va a ser característico este balanceo exagerado del miembro superior con tendencia a la extensión, ¿verdad?, por detrás del tronco, que es lo vimos en los videos. Así como la apertura de la mano al caminar es característico de esta afección, que esto tenemos que pensar siempre en una etiología vascular. Suele estar presente en reposo y desaparecer en el sueño. Creo que ya no dio. Okay, ya. Características clínicas pueden haber neurológicas, psiquiátricas, cognitivas, entre otras. Más importantes, movimientos oculares, hiperreflexia, psiquiátricas, apatía, irritabilidad, cognitivas, pérdida de la memoria y pérdida del juicio. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Realmente tenemos que hacer un diagnóstico con una sospecha clínica.
La resonancia magnética tiene mucha mayor rentabilidad diagnóstica con la tomografía y los lugares más afectados va a ser el núcleo caudado, puntamen y el tálamo. Menos frecuente el núcleo subtalámico. El tratamiento realmente no tiene indicación en todos los casos, sin embargo, este se reserva cuando los síntomas interfieren con la actividad laboral, puede producir injuria física, un estigma social o trastornos del sueño. Los fármacos más usados, ¿verdad?, disminuyen la neurotransmisión dopaminérgica, tanto a través del bloqueo postsináptico con neurolépticos atípicos. En el 2012, la Asociación Americana de Neurología, que es donde estudian más la corea, y esto está basado en Huntington, porque obviamente la prevalencia es mayor, refiere o sugiere que podemos utilizar tetrabenazina, amantadina y riluxan. Otros fármacos eficaces, risperidona, butiforas como el haloperidol o neurolépticos como la clorpromazina. Antagonistas del glutamato es un fármaco de elección en estos casos, como la amantadina, dosis 400 día, o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina parecen tener una mejoría en estos síntomas como agresión, depresión, síntomas obsesivos compulsivos, irritabilidad, siendo este síntoma tener mejor respuesta con carbamazepina o ácido valproico. Pero ¿qué dice la literatura internacional? Dada la baja prevalencia de estos casos, se ha observado, se ha documentado solo serie de casos o presentaciones de casos, en donde uno de los estudios más grandes, este es el suizo de 1988, ¿verdad?, publicado en la revista de Neurología, el estudio de la SAO, en donde este registro se ingresaron 1000 stroke, ¿verdad?, y 29 presentaron corea. 10% de los pacientes persistían con movimientos anormales a los 6 meses. El pronóstico a corto plazo es bueno, pero esto va a estar determinado por la enfermedad cardiovascular y no por la corea. Presentando mejoría progresiva en los movimientos coreicos. Así otro estudio en Seúl del 2004, indexado en la revista de Neurología, en donde 5.009 pacientes, solo 27 pacientes presentaron este tipo de corea. Se observó una desaparición de los síntomas del 56% tras un seguimiento de 22 meses. Así también se documentó que les va mejor cuando tienen lesiones corticales al cuando tienen lesiones subtalámicas. Quiero cerrar y concluir con esto. Este padecimiento constituye un desafío diagnóstico. Su presentación e instalación bruscas en pacientes de factores de riesgo cardiovascular deberá orientarnos siempre a este diagnóstico y diagnóstico diferencial siempre hay que hacerlo con hiperglicemias, solo que al resolver la hiperglicemia tendría que resolver la corea. Otro también sería bilateral y no una hemicorea. El estudio de elección es la resonancia, pero aún así faltan muchas respuestas sobre esta patología y esto es por la baja prevalencia y estudios que aún faltan. Muchas gracias. ¿Algún comentario, pregunta? Es un caso bastante interesante, bastante atípico. Es la primera vez que veo un caso de corea vascular. No sé si algún neurólogo que esté en la audiencia quisiera comentar. Si no, pues damos gracias al doctor Melgar Pliego por su excelente participación.